el día de hoy se me encomendó realizar una presentación y explicar los procedimientos para efectuar cobranza. Sabemos que es un tema completamente frecuente en el área de ustedes, sea que sean pymes o simplemente personas naturales que se dedican a transar ciertas prestaciones de servicio y que finalmente pueden no pagarnos en su oportunidad y nosotros quedamos de brazos cruzados sin obtener el pago de lo que nos deben. Bien, ¿por qué partimos con esta lámina que habla sobre el juicio ordinario y el juicio ejecutivo? Para que tengamos una claridad y en un lenguaje sencillo. Un juicio ordinario es un juicio común y corriente cuyo objetivo es obtener una sentencia declarativa, es decir, que el tribunal declare la existencia de un derecho. A diferencia de un juicio ejecutivo, que como la palabra ya nos dice, lo que pretende es ejecutar una sentencia en este caso o un título ejecutivo. De ahí la clara diferencia entre uno y otro, los plazos de tramitación que tiene uno y otro, según los materiales que nosotros contemos de forma previa. ¿Por qué? Aquí inmediatamente habla sobre un juicio ordinario, mayor, menor, mínima cuantía y los juicios sumarios. ¿Qué se refiere con mayor, menor y mínima cuantía? Se refiere a la cuantía con lo pedido. Si yo, por ejemplo, estoy solicitando que se me debe una cantidad de dinero por una suma que es menor a 10 unidades tributarias mensuales, se tramita bajo un procedimiento de mínima cuantía, que hoy en día la verdad que son bastante obsoletos, y se tramita todo desde la menor a la mayor cuantía. La menor cuantía va desde los 10 unidades tributarias mensuales hasta las 500 unidades tributarias mensuales. Estamos hablando de entre 6 millones hasta los 31 millones 500 mil pesos más o menos. Todo lo que supere los 31 millones de pesos, entonces se ve a través de un juicio ordinario de mayor cuantía, los cuales se caracterizan por ser de lato conocimiento, es decir, extenso. Estamos hablando de un procedimiento alrededor de unos 2 años sin una apelación, y con apelación podría durar fácilmente unos 3 años y medio, para que se hagan más o menos una idea. Como contrapartida tenemos un juicio ejecutivo que lo que busca es ejecutar, hacer realidad, es decir, entregar líquidamente una cantidad de dinero a quien es el acreedor, ¿cierto?, de una deuda, basado, como se dice, en cobrar un título ejecutivo que tiene un mérito ejecutivo. ¿Por qué tanto esto de ejecutivo? Porque como la palabra lo decía y mencionamos al inicio, se busca ejecutar algo que ya tiene una sensación de realidad. ¿A qué me refiero con esto? A los títulos ejecutivos. Para que ustedes se hagan una idea, un título ejecutivo es aquel que de manera indubitada, es decir, que no cabe lugar a dudas de la existencia de un derecho en favor del acreedor, por el cual la persona, a quien se le pretende cobrar, es decir, al deudor, no puede alegar o en un margen muy mínimo la existencia de esa obligación, porque han concurrido ciertos factores que hagan que nadie pueda poner en duda el día de mañana que esta persona, a través de este documento, me dé una cantidad de dinero. Un pequeño versus entre lo que veníamos ya más o menos mencionando sobre esta diferencia entre el juicio ordinario y el juicio ejecutivo. Tenemos que, evidentemente, un procedimiento más breve. En el caso del juicio ordinario, yo les dije que con una apelación podríamos estar hablando fácilmente de 3 años, 3 años y medio, versus un juicio ejecutivo que tienden a ser más breves, con una tramitación de alrededor de 1 año y medio. Si hay una apelación, podría tardar hasta 2 años, pero la gracia es que es un procedimiento mucho más expedito. De hecho, los plazos son mucho más acotados. Piensen que en cualquier procedimiento en nuestro país y en la mayoría de los países de tradición jurídica occidental, tenemos la siguiente etapa. Tenemos una etapa de discusión, donde una parte dice blanco, la otra parte dice negro, se cierra el debate. Posterior a ello hay una etapa de conciliación en la mayoría de los juicios, donde el tribunal intenta acercar posiciones. Está bien, usted dijo esta postura, usted dijo la postura contraria, ahora yo presento bases de arreglo a ver si las partes quieren llegar a alguna conciliación. Si esta no prospera, viene una etapa de prueba y luego una etapa de pequeñas observaciones o comentarios a la prueba para finalizar con una etapa de sentencia. Eso es un procedimiento tradicional, por así decirlo. En el caso del juicio ejecutivo, encontramos que los plazos son distintos. Si tenemos el título ejecutivo, se notifica la demanda, se requiere de pago, es decir, va a un receptor judicial, le pide, oiga, usted lo están requiriendo de pago de, por ejemplo, una suma de 13 millones de pesos.
¿Va a pagar en este minuto? No, no paga. Perfecto. Seguimos adelante con el procedimiento. Y en este caso el demandado tiene un plazo muy acotado, que en un periodo de pandemia se dictó una nueva ley que le ampliaba el plazo a los ejecutados, como se llaman a los demandados en estos procedimientos, pasando de 4 a 8 días el plazo que tienen para presentar algún tipo de excepciones, que son las defensas de estas personas, las cuales vamos a dejar para la parte final de esta exposición, pero que básicamente se pueden defender diciendo, no, saben que yo pagué la deuda, tengo un comprobante de pago, una boleta que deja establecido que yo efectivamente pagué esa deuda por la cual me están reclamando aquí judicialmente que yo debo. Tenemos ese plazo de 8 días, finalmente cerrado ese debate, le sigue un procedimiento, una parte de prueba, saltándonos la etapa de conciliación, que no existe en el procedimiento ejecutivo, ahí también hay un punto a favor, y esta etapa de prueba también considera un plazo de 10 días, luego una observación a las pruebas de 6 días y finalmente la dictación de sentencia, versus un procedimiento ordinario que presentamos la demanda. El demandado tiene 15 días hábiles para contestarla. Luego de aquello viene una etapa de réplica, donde yo como demandante, en el fondo le contesto la contestación, por así decirla, y después viene la etapa de dúplica, donde el demandado contesta mi réplica. Y todo eso configura la etapa de discusión. Después viene la etapa necesaria, obligatoria, del llamado a conciliación. Después viene la etapa de prueba, 20 días hábiles, donde ocurren todo tipo de entorpecimiento y este finalmente es solamente referencial, se termina alargando con creces para después concluir con ¿cómo se llama? La etapa de las observaciones a la prueba, cosas que nosotros queremos resaltar de la prueba que se rindió, y finalmente la dictación de sentencia, que, para que ustedes sepan y se hagan una idea, el Código de Procedimiento Civil establece que para los procedimientos ordinarios, la dictación de la sentencia, el juez tiene 60 días hábiles desde que cita a las partes a oír sentencia. Es una resolución donde dice, se cierra el debate, no hay nada más que hacer, ahora me toca a mí dictar la sentencia. 60 días hábiles. En la práctica se demoran alrededor de mínimo 8, y yo he visto algunos que se demoran año y medio en dictar sentencia, para que se hagan una idea. Y a eso síganle que posiblemente la contraparte o quien sea desfavorecido con la sentencia interponga una apelación. 1 año y medio va a estar ahí la causa. Entonces, la verdad que la tramitación de un juicio ejecutivo es más expedita que un juicio ordinario, pero siempre y cuando nosotros tengamos, obviamente, un título ejecutivo, que es lo que yo les había mencionado. Ya les había adelantado un poco que un título ejecutivo se trata de un documento que deja establecido de una manera indubitada, no deja lugar a dudas, es cierto que tal persona le debe a otra una X cantidad de dinero. Y para ello, este título ejecutivo, que ya vamos a pasar a ver cuáles son los ejemplos de estos títulos, tiene que tener una deuda, primero, líquida, o a lo menos liquidable. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, ahí le estoy adelantando un título ejecutivo, el pagaré, que es uno de los más utilizados hoy en día, sobre todo, por ejemplo, en el área de la salud, antes de entrar a urgencias, por ejemplo. Dice que la conexión está al internet. ¿Me siguen viendo? Sí, parece que sí. eh, Antes de Sí, entrar a urgencia ya están haciendo firmar un pagaré, gracias, a una persona y sin rellenar el monto. Eso se va a ver después con la factura. Pero es muy dable que hoy en día se utilice el pagaré. ¿Y qué importa la deuda líquida? Bueno, la deuda líquida debe ser que en ese documento se deje establecido con claridad que fulanito le debe a fulanita la cantidad de 20 millones de pesos, o por lo menos que sea liquidable, es decir, que sea a través de simples operaciones aritméticas, matemáticas, llegar a una suma líquida. No podría decir yo, fulanito le debe a fulanita mucho dinero. Ahí se nos cae, pero inmediatamente uno de los requisitos primordiales para que sea un título ejecutivo. La ley, la idea de hacer esto expedito, rápido, es que el juez pueda ver esto y sepa cuánto es lo que debe en definitiva. No puede darle mucha plata o una cantidad grande de dinero. No sirve lamentablemente como título ejecutivo porque derechamente no es líquida y tampoco es liquidable. Ninguna operación matemática, porque no me dan otras variables, en el fondo otros datos para resolver esta ecuación de saber cuánto es mucho dinero. Por lo tanto, no podría tener características de un título ejecutivo. A continuación,
no debe estar prescrita. Y aquí es muy importante esta parte, porque es raro que no se cumpla con este primer requisito. Sin embargo, el tema de la prescripción es un temazo. ¿Por qué digo que es un temazo? Porque ocurre que los plazos de prescripción, para que ustedes sepan la prescripción así muy someramente y muy en palabras sencillas, es la pérdida del derecho que tengo yo como acreedor de exigir el cumplimiento de una obligación. Porque la ley establece que para conseguir la armonía entre la sociedad tienen que existir plazos. Si usted deja pasar esos plazos, quiere decir que en realidad no le importaba mucho cobrar esta deuda, para los casos de cobro de deuda, ¿sí? Y por eso se establecen plazos para que, transcurrido ese plazo, usted ya no puede decir absolutamente nada porque se entiende que usted lo convalidó, usted aceptó esto. Si no, usted hubiese reclamado y usted hubiese demandado. Y la gracia, o no sé si tanto gracia, para por lo menos quienes son acreedores, es que los títulos ejecutivos normalmente prescriben en plazos muy cortos. Pensemos que si volvemos un poquito hacia atrás y hablamos sobre los juicios ordinarios, las demandas normalmente fluctúan en un plazo de prescripción de 3, 4, 5, inclusive 10 años. Es decir, puedo dejar transcurrir todo ese periodo desde que se produjo el incumplimiento para yo poder demandar. En el caso de los títulos ejecutivos, centrándonos por ejemplo en el pagaré, los pagaré, uno de los requisitos que tiene que tener es la fecha de vencimiento. ¿Por qué? Porque desde la fecha de vencimiento, el acreedor tiene un año recién, o sea, nada más, un año para presentarlo a cobro ejecutivo a través de este procedimiento. De lo contrario, si llega a pasarse en un día, entonces el deudor o el ejecutado, como se le llama, podrá oponer una excepción de prescripción del título ejecutivo. Así es. Los títulos ejecutivos, entonces, los más clásicos, prescriben en el plazo de un año apenas. Entonces, si no estamos en esa hipótesis y tenemos una deuda que no ha prescrito, por ejemplo, la fecha de vencimiento del pagaré era el 20 de abril del año, de este año, por ejemplo, estoy más que en plazo para poder hacerlo. Pero si el plazo de la fecha de vencimiento, perdón, fue en julio del año 2022 y a mí ahora se me ocurre presentarlo a cobro a través de este procedimiento, lamentablemente ese título está prescrito y tendremos que irnos por la vía ordinaria, que ya también estoy empezando a adelantar un poquito. ¿Qué pasa en esos casos cuando se nos pasa este plazo? ¿No puedo cobrar nunca más esta deuda? ¿Qué pasa con la vía ordinaria que tú hablaste, Adolfo, de este 3, 4, hasta 5, inclusive 10 años? ¿Podría extenderse de esa manera? Vamos a ver qué se puede, pero hay que tener ciertas prevenciones y ciertas expectativas sobre lo que se va a conseguir realmente en ese juicio. Y por último, tenemos que tener una deuda actualmente exigible. ¿Qué significa que sea actualmente exigible? En derecho existe lo que son las obligaciones modales, a través de una modalidad, o las que son actualmente exigibles. Pasemos con la primera. Las primeras son condición, plazo o modo. Es decir, que si yo actualmente no puedo ir y exigirle el cobro de una deuda a una persona, no es actualmente exigible, porque a lo mejor hay un plazo de por medio o una condición. Por ejemplo, fulanito le deberá 20 millones de pesos, ahí está líquida, lo sabemos, la cantidad de 20 millones de pesos a fulanita, siempre y cuando aquella se titule dentro del plazo de 5 años. Por lo tanto, está sujeto a una condición. Yo hoy en día, siendo fulanita, no puedo ir a cobrarle a fulanito que se obligó a pagarme esa cantidad de dinero, decirle, oye, aquí te dice que tú me debes. Momentito, va a decir fulanito. Esto está sujeto a una condición. Por lo tanto, si no se está cumpliendo la condición todavía, no puede ser actualmente exigible. Asimismo, con un plazo. Debo esta cantidad de dinero a tal persona, pagadera en tal fecha. Si no ha llegado tal fecha, no puedo ir a exigirle todavía el cobro y el pago de la misma. Tendrá que ser a partir de esa fecha en adelante porque está sujeto a un plazo. Cuando transcurrió ese plazo, efectivamente se ha transformado en actualmente exigible esa deuda, pero tengo que ver que al mismo tiempo, si estaba sujeta a un plazo, está bien, es actualmente exigible, pero ojo que no se me pase este plazo de prescripción desde la fecha de vencimiento en el caso del pagaré. ¿Sí? De hecho, ahí se recalca, pero con letras casi de liquidación, que no puede dejar pasar más de un año para exigir su pago. Y eso lo vamos a ir viendo con los títulos ejecutivos más tradicionales. Por lo tanto, una vez que tengamos cumplidos estos tres requisitos, tendremos lo que es un título ejecutivo, que me habilita entonces a poder iniciar un procedimiento ejecutivo.
Bien, ya les había adelantado un poquito cuáles son los títulos ejecutivos más frecuentes, ¿cierto? El pagaré, el que más se está utilizando, las letras de cambio, la verdad que están cada vez más obsoletas. Los cheques ahí le siguen un poco en la utilización, pero también de a poquito van a ir quedando más obsoletos, y también por la seguridad que representa. Recordemos que en el caso del cheque, puede ser protestado por falta de fondos, por falta de pago, puede cometerse un delito de giro doloso de cheque, en definitiva. Por lo tanto, la seguridad que representa un cheque es bastante relativa. Es bueno para quien debe, pero no tanto para quien es acreedor, porque en definitiva queda sujeto, es un documento en donde finalmente yo digo, ok, yo te voy a pagar esta cantidad de plata que tú después el día de mañana tienes que ir a cobrar, ojalá en tal fecha, al banco, pero el banco puede decir, no, esta persona cerró la cuenta, es una cuenta inexistente, la cerró el mismo día que le extendió el cheque, o no tenía fondos suficientes para cubrirlo, y ahí quedamos de brazos cruzados. A diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, con las facturas, que es muy utilizada en el área comercial, los pagarés, ¿para qué decir? O sea, si ustedes me preguntan a mí cuál es el mejor título ejecutivo que nosotros podríamos tener para iniciar una demanda ejecutiva o inclusive una ordinaria, en el caso de prescripciones o que se caiga el título ejecutivo, un pagaré. El pagaré es la mejor herramienta que ustedes tienen para cubrir sus espaldas y después poder presentarlo a cobro y así poder obtener un cobro finalmente y algo concreto, líquido, dinero que en definitiva logro recuperar. Los otros son bastante difíciles. En el caso de la sentencia, podemos ver que si un tribunal en un juicio ordinario declaró la existencia de un derecho porque le presenté suficientes antecedentes, pero lamentablemente, por ejemplo, no cumplía con los requisitos de tener un título ejecutivo, por último tengo la sentencia, que esa, al reconocerme el derecho, hace que se transforme en un título ejecutivo y yo pueda demandar, oiga, acá hay un tribunal que dice que efectivamente y declara que esta persona me debe esta cantidad de dinero y que yo puedo cobrarla. Y efectivamente hago realidad lo que esa sentencia declara. Otras son, por ejemplo, la copia autorizada de la escritura pública. No sé si les ha pasado o si conocen a alguien que haya estado envuelto en un juicio ejecutivo en el cobro de a través de un procedimiento ejecutivo especial que tienen los bancos cuando uno suscribe un crédito hipotecario. Si yo dejo de pagar el hipotecario, el banco me va a tolerar un par de meses y ya después esto va a pasar a normalización, que en realidad es cobranza pura y dura, y van a iniciar un juicio ejecutivo. Pero ¿qué antecedente cuentan? ¿Qué tienen ellos para poder ejecutarme en este procedimiento? Pues bien, la copia autorizada de la escritura pública de compraventa con inserción de este mutuo hipotecario. Eso también lo pueden presentar como título ejecutivo válido y pueden cobrarme, como vamos a ver más adelante, con una cláusula de aceleración, la totalidad de lo que yo debo. O sea, el banco me va a perseguir. Si yo, por ejemplo, saqué un crédito hipotecario a 25, ya, saquémoslo más realista, a 30 años, por una X cantidad de dinero, yo lo voy pagando cuotas de 600.000 pesos mensuales, ¿cierto? De lo que me prestó el banco, y yo le pedí un total de, no sé, 100 millones de pesos. Si le he pagado 10 millones, me quedan todavía 90 millones por pagarle al banco. El banco, a través de esta cláusula de aceleración, puede efectivamente demandarme por la totalidad de la deuda, no solamente por las cuotas que yo le dejé de pagar, sino que por la totalidad. Entonces, también esas cláusulas de aceleración suelen insertarse en estos títulos ejecutivos llamados pagarés. Por eso que es tan de los más perfectos, por así decirlo, y de los más temidos, si es que alguien lo tiene en contra, porque es un título ejecutivo muy potente, donde se insertan muchas cláusulas, incluso la de relevar al acreedor de tener que protestar, a diferencia de lo que ocurre con el cheque. El cheque yo tengo que hacer el protesto de cheque, que tiene un procedimiento especial, que es un paso previo para poder después cobrarlo. A diferencia del pagaré, donde yo puedo relevar inmediatamente mi responsabilidad como acreedor, decir, me relevo de la obligación de protesto e incluso inserto una cláusula de aceleración. O sea, más resguardado que eso para un acreedor imposible. Otro de los títulos ejecutivos es el tema de la factura, que como pueden ver tiene una legislación especial, si bien todo se termina decantando en el mismo procedimiento ejecutivo regulado por el Código de Procedimiento Civil, que son las reglas del juego, de este juego de mesa, si quieren llamarle, son las reglas del Monopoly.
esta ley tiene una regulación un poco particular porque en su artículo tercero, como bien dice aquí en esta diapositiva, como gestión preparatoria para esta ley dice se entenderá irrevocablemente aceptada, es decir, no puede caber lugar a dudas que usted está aceptando esta factura si no se reclama en contra del contenido de la misma o de la falta total o parcial de la entrega de las mercaderías o de la prestación del servicio. Ahí tenemos esas tres causales por las cuales si la persona a quien se le notifica esta factura, es decir, que nos debía pagar y no nos pagó, en definitiva, no alega no reclama en contra del contenido o de la falta total o parcial de la entrega de las mercaderías o de la prestación del servicio, se tiene por preparada la vía ejecutiva. Y con eso obtengo un título ejecutivo de la cobranza de esta factura. Entonces, si ustedes tienen factura, tienen que realizar este procedimiento previo para poder, ¿cómo se llama?, cobrarla de forma ejecutiva. Y en caso de que ustedes sean deudores de una factura, ahí sale específicamente cómo rechazarla. ¿Sí? Y para que esta evidentemente no quede aceptada y así yo poder, en el fondo, dilatar el procedimiento, en el fondo, que se puede hacer a través de la devolución derechamente de la factura o de la guía o guías de despacho, y también a través de la reclamación en contra del contenido, falta o total o parcial de la entrega de las mercaderías o de la prestación del servicio según haya sido lo contratado en definitiva, dentro del plazo de 8 días. Como pueden ver, se repite este plazo, que es un plazo bastante acotado. Normalmente cuando se pone en conocimiento de estas facturas en contra de una persona, es muy dable que el demandado no se oponga. Así lo hemos visto como estadísticamente. Por lo tanto, queda preparada inmediatamente la vía ejecutiva. Como que en esta etapa previa, a pesar de que nosotros tenemos un título ejecutivo, llamémosle debilitado, que le falta un poquito de solidez, slash imperfecto, eh, a pesar de eso, los deudores no se defienden tanto como uno pensaría. Y como les digo, queda preparada la vía ejecutiva y con eso da paso al procedimiento ejecutivo. El caso de la cobranza de cheque, también como vemos, tiene un decreto de fuerza ley 707 que también para efecto de la gestión preparatoria, con el artículo 22, dice el librador deberá tener de antemano fondos o créditos disponibles, suficientes en cuenta corriente de poder del banco librado, que es finalmente quien recibe la orden para que libere la cantidad que aparece en el cheque. Pero dice, a diferencia de una gestión normal de cobranza, los cheques tienen, luego de una gestión preparatoria, implicancias civiles y penales, porque ojo, hay un giro del uso de cheques que es un tipo penal, es decir, es un delito aquello. Y por eso les decía que finalmente imaginémonos, estoy recibiendo en pago a través de cheques una cantidad que me deben, que finalmente voy a tener que tratar de cobrar a posteriori, pero que algo me está diciendo aquí, o sea, puedo tener implicancias civiles y penales, me significa que a esta persona la voy a tener que estar persiguiendo probablemente civil y penalmente. ¿Voy a asumir ese costo, ese desgaste emocional, temporal y de dinero para cobrarle a alguien un cheque? ¿O más bien voy a solicitar otro tipo de mecanismo de respaldo para esa mi seguridad de mi crédito? Pareciera ser que esa sería la mejor opción y la más sensata, porque de lo contrario voy a estar en una especie de bucle o una puerta giratoria enorme, eterna, que la verdad muchas veces terminan en desistimiento de las personas porque ya el desgaste es tremendo. Entonces, para eso, como les digo, siempre tener los títulos ejecutivos perfectos, sobre todo el tema del pagaré, que como les decía, es el título por excelencia que se utiliza y que se debería utilizar siempre por las seguridades que este reviste, por la cantidad de cláusulas que yo le puedo incorporar. En un cheque, yo no puedo poner una cláusula de aceleración. Al reverso, si alguien ha visto alguna vez un cheque con una cláusula de aceleración, me avisa para el fondo aplaudirlo porque es una eminencia. Nunca lo he visto, ni tampoco relevarlo de la obligación de protesta al acreedor. Tampoco se ha visto. Pero sí ocurre en el pagaré, porque el pagaré tiene toda una plana donde se ponen todos los detalles. Si alguien alguna vez ha suscrito un pagaré con un banco, por ejemplo, son súper extensos y están todas las cláusulas contenidas en él, pero en varias páginas. A diferencia de un cheque, que el cheque es esto. Es una plana por la parte frontal y dorsal. Nada más. Entonces, esa es la gracia de, como les digo, del pagaré y la robustez que tiene para poder después hacer realidad lo que me deben, si todos queremos que nos paguen en definitiva. Ahora bien, el caso del pagaré y las letras de cambio, que como les decía están casi obsoletas,
hay que pagar un impuesto de ley de timbre y estampillas, que cuando ustedes lo hacen ante notario, ahí mismo él les cobra este impuesto y él se encarga de pagarlo. En el fondo es como un poco como el IVA, que todo lo terminamos pagando y se lo traspasan el vendedor, se lo traspasa al comprador finalmente y él es un mero depositario del IVA y lo termina pagando. Bueno, así mismo ocurre con el impuesto a la timbre y estampilla, como ocurre con la generalidad de los documentos que se suscriben en notaría, donde el notario es un conducto, un puente, un medio de transporte de esos impuestos y finalmente lo terminan pagando. Ahora, cláusula de aceleración, que es lo que yo les había anticipado en diapositivas anteriores. ¿Qué significa? Significa básicamente, como la palabra lo dice, yo tiendo a acelerar el cobro de algo que hoy en día no me corresponde la totalidad, pero gracias a esta cláusula y que se acepte por el deudor, que, breve paréntesis, con los bancos es casi imposible negociar aquello. O sea, no sé si alguien ha podido negociar, alguien de aquí ha podido negociar con un banco un crédito hipotecario, la verdad que es bastante complejo. La tasa quizás por ahí podría jugar un poquito uno a la negociación, pero la verdad que son bastante implacables y con las cláusulas de aceleración también. Es más bien estos contratos de mutuo hipotecario con los bancos son en realidad contratos de adhesión. O sea, usted firma o no firma, si no, vaya a otro banco y yo sigo adelante con otro cliente que está esperando su turno. Es así. ¿Y por qué le saco a colación esto? Porque es muy dable a las cláusulas de aceleración en los mutuos hipotecarios. En el 99,9% de las veces está. ¿Y por qué? Porque como le explicaba en el ejemplo al principio, si una persona se atrasa en el pago de los dividendos de más de dos, porque bancos toleran hasta dos, tres, ya después empieza con normalización o cobranza, los bancos dicen no. ¿Sabe qué? Del ejemplo que les ponía antes, pedí un mutuo hipotecario de 100 millones de pesos, puse un pie ya de 20 y del crédito he pagado 10, me quedan 90 por pagar. Si bien yo tengo dividendos de aquí a 30 años, el banco puede decir, momentito, voy a hacer uso de esta cláusula de aceleración y te voy a cobrar todo, de un solo golpe. Tú te atrasas en una o más cuotas y yo hago efectiva la cláusula de aceleración. Los bancos la establecen más o menos, por ejemplo, a partir de dos o más. Te toleran una, ya no hacen uso de la cláusula de aceleración, pero ponen en el atraso de dos o más dividendos, sean estos continuos o discontinuos, se inserta la cláusula de aceleración y el banco en definitiva me va a estar demandando a mí, no por los millones de pesos si eran dos cuotas, porque eran 500 cada uno del dividendo, sino que por los 90 que yo le debo. Así son las cláusulas de aceleraciones. Y esta cláusula de aceleración es muy dable que se pongan en los pagarés y en las letras de cambio. En los pagarés también, muy pocos pagarés yo he visto, de verdad que de un universo de, no sé, de 100 pagarés, lo habré visto en uno, máximo dos. Pero me parece a mí que es porque se les pasó o porque el deudor negoció demasiado bien con el acreedor y le dijo, ¿sabe qué? Saca de esta cláusula porque es muy difícil que a un acreedor se le pase la cláusula de aceleración. Es la manera que uno tiene como acreedor de realmente asegurarse con montos grandes, cuando son en cuotas, cuando te pago, no sé, de 20 millones que te debo, te voy a pagar 5 millones de pie y el resto en cuotas de 20.000 pesos, chuta, estamos hablando de cuántos años, y quién me asegura que el día de mañana me va a pagar completamente esto, y cómo yo puedo de alguna manera apretar a este deudor a través de la cláusula de aceleración. Bueno, la fecha desde cuando opera va a depender de lo que se haya convenido contractualmente hablando en ese título. Yo les decía que los bancos establecen dos o más. Cuando hay entre particulares, al contrario de lo que uno pensaría, es más implacable. O sea, tú te atrasas en una y yo te ejecuto por el resto. Y esto es porque, claro, son montos menores. En un pagaré pueden ser de 5 de 10 millones de pesos, donde se pone, por ejemplo, un pie del 50%, es decir, de 10 estamos hablando de 5 millones, me quedan 5 por cobrar, los otros te los cobro en 5 cuotas. Como son cuotas de 1 millón cada una, te atrasas en una, bueno, me pagaste una, la segunda no me la pagaste, ya te empiezo con la cláusula de aceleración a cobrar, cobro inmediatamente los 4 millones restantes. En el caso de los bancos, claro, lo hacen a partir de la segunda, no es tan benevolente tampoco que digamos, pero es porque son sumas mayores y se entiende que en el tráfico normal cualquier persona podría llegar a atrasarse en el pago de un dividendo. Nadie está exento de perder el trabajo, de tener más gastos que ingresos, en definitiva. Siempre hay flexibilidad en ese tiempo, pero no muchas. Bueno, el auto llenado al pagaré, la verdad que
no viene un poco al caso porque ya casi ni se utiliza. Ojo, sí, más que lo del automandato con el llenado del pagaré, como yo les decía, con los bancos sobre todo, son medias leoninas las cláusulas. Leoninas, bueno, se dice porque, brevemente, porque hay una fábula del león que estaba con otros animales y en definitiva el león trataba de ser un poco democrático, pero en definitiva el león era amo y señor y nadie se atrevía a cuestionarle algo al león porque era el depredador por excelencia. Entonces, asimismo operan en este caso los bancos de forma leonina, establecen sus cláusulas de adhesión en sus contratos y una en particular dice relación con el otorgamiento de mandatos. Hay muchas veces donde uno le otorga un mandato al banco para que el banco termine de rellenar el contenido del pagaré. Y eso es para nosotros es nefasto porque hay una pugna entre los requisitos que tiene que tener un pagaré, que justamente es la fecha de vencimiento. Y los bancos hoy en día están operando sin fecha de vencimiento, la dejan libre y la ley lamentablemente ha aceptado eso, a pesar de que no se debería considerar como un pagaré y terminan demandando igual. Mira, iba a terminar justamente con la oposición de las excepciones, que es en el fondo la parte demandada. ¿Qué puede Perfecto. hacer si yo soy demandado en un juicio ejecutivo? Bueno, tengo un listado de excepciones que yo puedo poner, entre ellas la más clásica, el pago de la deuda. Me demandan por 10 millones, oye, pero si yo tengo aquí un comprobante que dice que yo ya te pagué, listo. Chao juicio ejecutivo, me lo saco de encima. La prescripción es otra de ellas. La concesión de prórroga o espera, es decir, que yo llegué a un acuerdo con la parte demandante en que me iba a dar un plazo extra para yo poder pagar. También lo puedo presentar como excepción y no me pueden ejecutar, por lo tanto no me pueden embargar y rematar bienes.